Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de su presencia para darle gracias por la vida, por las fuerzas, por la salvación que nos ofrece, Señor, por la estabilidad, Señor, que nos da. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque usted, Señor, es bueno, misericordioso y clemente. Gracias, Dios mío, por cada uno de nosotros, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestra familia, Señor, que siempre estamos atentos para oír su palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque usted es el que nos impulsa a su búsqueda. Gracias, Señor, porque en Jesucristo hemos encontrado no solamente un hermano, un Dios, hemos encontrado un amigo, hemos encontrado un redentor, hemos encontrado un abogado, un sanador, un juez, hemos encontrado todo. Gracias, Señor. Bendecimos su nombre, le exaltamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo bendito, porque nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y ahora venimos para dar la palabra suya para cada quien, Señor, en su medida de su fe y también para nosotros. Espíritu de Dios, bendiga a todos aquellos que en el mundo entero entran en la página para estar viendo y para estar corroborando su palabra como aquellos hombres de Berea, Señor. Padre Santo, le pido que no solo la lean, que no solo la escuchen, sino que abran su corazón para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Su palabra es verdad, usted es verdad y es justicia. Gracias, Señor. Bendito sea, hoy y siempre por siempre. Le pedimos la dirección de su Santo Espíritu para poder hablar con denuedo su palabra, Señor. Y a todos en el mundo entero los bendecimos en su sagrado nombre, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amados amigos y hermanos en Cristo Jesús, me encuentro un poquito como ronca de la garganta. He tenido un poquito de malestar en la garganta, pero aquí estamos. Un poquito de como inflamación por dentro, pero gracias a Dios, ayer estaba más mal y yo dije que hoy iba a estar bien porque Dios iba a tocar mi garganta, iba a estar mejor, iba a estar sana. Y sí, me siento muy bien. Así, amados amigos, en esta hora tenemos el tema del arrepentimiento, seguido con también el tema del pecado. Un día de esto voy a dar solamente el tema del pecado, porque enlazo las cosas, enlazo la palabra uno con otro para que entendamos el propósito y el plan de Dios para la humanidad. Amados amigos, estamos en Colosenses, en el capítulo 3, vamos a entrar, creo yo, en este momento, en el 3:5, que la letra dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El gozo del apóstol Pablo era grande de saber que todos aquellos que eran adoradores de ídolos ya no lo eran, y por eso ellos estaban regocijándose en el Señor. Dice, ahora vamos a ver la palabra profética de la esperanza de Jesucristo en las nubes para llevar su iglesia. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vienen días terribles sobre la tierra, por eso habla de ira venidera. En otros temas yo he estado hablando acerca de todo esto, profecías al arrebatamiento de la iglesia y todo eso. Ahora vamos a otro punto que sería 4, 14, 16. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, todos los del Antiguo Testamento. Dice ahora, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando tocamos el punto del arrepentimiento, tenemos que enlazar el punto del pecado, tenemos que enlazar la redención, el rescate que Cristo hizo por nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos rescató y nos dio vida. Y cuando vamos al punto de que el Señor mismo resucitó, es porque así dice la Escritura. Vino, nació, creció, vivió en este mundo, fue a la cruz por nosotros, nos redimió, Él pagó el rescate, Él nos compró, estábamos en las garras del diablo, en las garras del mundo, en las garras del pecado, y Él nos hizo libres cuando le aceptamos a Él como Señor y Salvador. No todos tienen este privilegio porque no quieren, porque Cristo vino a morir por todos los seres humanos del mundo, para darles una oportunidad. Bueno, ahora vamos al 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estoy hablando de acontecimiento futuro que en cualquier momento se puede dar. El Señor Jesucristo viene en la nube y levanta su iglesia. Los que están muertos o dormidos en el sepulcro, estos se levantarán primero y después seguido. Los cristianos verdaderos que están en esta tierra serán levantados en un abrir y cerrar de ojos. Estoy hablando esto porque, bueno, porque todo va enlazado y yo no quiero solamente estar hablando de arrepentimiento, tengo que enlazar otros puntos que son muy importantes y que no los puedo dejar por fuera. Vamos al 5.9. 5.9 nos dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve cómo van enlazadas las palabras? Salvación. Ahora vamos al otro punto. Según de Tesalonicenses 2.3 dice, pero vamos a ver desde el 1. Porque con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tenemos tiempo de apostasía. Entonces quiere decir que en cualquier momento aparece el Señor Jesucristo, porque dice, no sin antes que venga la apostasía. Ya ese es un, ¿cómo le quiero decir? Algo que Dios ya está diciéndonos. Y luego dice, ¿y qué? También, y se manifiesta el hombre de pecado. Toda gente rebelde, toda gente que no quiere nada con Dios. Pero aquí está hablando de uno que es el anticristo. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este punto lo vamos a estar viendo y corroborando. Bueno, digo, si el Señor no viene antes, quizás veamos el surgir del tercer templo de Israel. Por eso dice que el anticristo se sentará en el templo. Eso quiere decir que tiene que haber un templo. Y Él se manifestará y Él abominará toda adoración a cualquier Dios de la tierra. Porque Él mismo se hará pasar, querrá que lo adoren a Él. Bien, entonces veamos otra escritura. Primera de Timoteo. Dice, Primera de Timoteo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos al 2.5. Porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios, dice el Padre, y su Hijo Jesucristo. No hay ese montón de imágenes, no hay ese montón de ídolos, muñecos hechos de cartón, hechos de arcilla, hechos de cemento, de todo material de que usted quiera hacer. Esos no son dioses, yo creo que todavía tiene más importancia una muñeca con la que juega un niño que eso. ¿Por qué? Porque esos son objetos inanimados y aparte de eso, Dios dio todos esos metales y materiales para que nosotros hiciéramos cosas de ellos, pero nunca un ídolo para abominación, para decirle a Dios en su cara que ellos creen en un muñeco, en un pedazo de cemento y no en Él, que le da la vida y le da todo. Veamos, el 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dice el apóstol Pablo, trabajamos duro, sufrimos y todo, pero esperamos en Él. Sabemos que Él es nuestro Dios y no nos dejará. Bien, ahora vamos al 6:16. Dice, la cual a su tiempo mostrará, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Cuando vamos a 2 de Timoteo, dice, veamos un punto aquí antes de pasar a Timoteo 2. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Dice el apóstol Pablo en el 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Dice el 11, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es lo que dice la carta de 2 de Timoteo. Ahora vamos a 3:2. 3:2 es el punto de apostasía que estamos viviendo últimamente. Pero solamente voy a leer el 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y luego sigue una lista de tantas cosas malas en los seres humanos en este tiempo. Vamos a ir a Tito 2:11. Dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando, dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Veamos ahora Hebreos 2. A ver, Hebreos 3:7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y el 7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Veamos ahora a Hebreos 2:3. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Veamos ahora 2:15. Veamos 2:15. Aquí dice,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora veamos el 4, 14, 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y luego dice el 16, veamos el 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 5, 8, veamos ahora qué nos dice. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El 5, 8, 9. Ahora vamos a otra cita más. Veamos a Hebreos. ¿Qué tenemos aquí? Hebreos 9, el 15. Hebreos 9, 15. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los primeros pobladores del mundo antes del diluvio no tenían este pacto. El pacto solamente le fue dado a aquellos que buscaban a Dios, pero todavía no había venido la ley hasta cuando vino Moisés. Sin embargo, hacían sacrificios a Dios y los hombres conocían a Dios y hablaban con Dios, pero solamente aquellos que Dios miró que eran personas que obedecían a Dios y amaban a Dios. De ahí los demás, como usted puede mirar, Adán tuvo muchos hijos, pero solamente fueron selectos, uno de cada tribu, aunque naciera un montón de una tribu, de otra tribu, pero Dios seleccionó a cada uno de ellos. Luego dice 9, 27, 28, pero vamos a ir a 26 también. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahora viene 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Veamos el 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra o a la derecha de Dios Padre. Ahora vamos al 10:26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Veamos el 11:6, pero vamos al 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, imposible, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos al 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, a la derecha de Dios. Ahora vamos al 12:17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Quién fue? El hijo de Jacob, que se llama Esaú. Él, porque menospreció la primogenitura, menospreció a Dios prácticamente. Bueno, vamos al 17, ya lo vimos. Vamos al 24. Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Se acuerdan que
Caín mató a su hermano Abel.